Bueno, buenas tardes, ¿cómo están a los que están conectados? Y buenas tardes a los que están presentes, gracias por venir. Está reviviendo el tránsito. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lorena Quintero por aceptar y por venir hasta aquí. Hoy nos va a hablar de trastornos endócrinos y enfermedades cardiovasculares. La doctora es endocrinóloga, trabaja en el Hospital San Roque, es también médica del Servicio del Hospital Italiano de Córdoba, es directora del Centro Formador de Especialistas de Endocrinología de Córdoba y también es miembro adherente de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba. Muchísimas gracias, doctora. Cuando te guste. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están afuera. Vamos a hablar de hipófisis y suprarrenal y adrenal. Es bastante amplio el tema, así que yo lo que voy a tratar de dar un pequeño pantallazo, eh, sobre todo de qué es la enfermedad, en quién tienen que sospecharla y posteriormente en cuáles son las complicaciones cardiovasculares de estos tópicos. Vamos a hablar primero de hipófisis. Con respecto al síndrome de Cushing, el síndrome de Cushing es una entidad que se debe o sobreviene como consecuencia de una exposición prolongada e inapropiada a cantidad excesiva de glucocorticoides libres circulantes, puede ser exógeno o endógeno. Por lejos, la principal causa de síndrome de Cushing es exógeno, o sea, la toma ya sea terapéutica o por otra causa de glucocorticoides. El síndrome de Cushing endógeno es mucho menos frecuente, siendo la gran mayoría, el principal porcentaje del síndrome de Cushing endógeno, los de causa ACTH dependiente, que son entre el 70 y el 80%, y los ACTH independientes son entre el 20 y 30%. Dentro de los ACTH dependientes, la principal entidad que tenemos es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es el síndrome de Cushing de origen hipofisario. Entonces, el síndrome de Cushing es el conjunto de síntomas de enfermedad de Cushing, decimos cuando el Cushing tiene un origen hipofisario. Y como otras causas mucho menor frecuencia, tenemos la secreción ectópica de ACTH y mucho menor la secreción ectópica de CRH. Con respecto a los ACTH independientes, son los de causa adrenal. La incidencia de síndrome de Cushing es baja en la población general, pero sí aumenta del 2 al 5% en los grupos de riesgo, como los pacientes que son los hipertensos mal controlados. La enfermedad de Cushing tiene una incidencia muy baja, como ven, se la considera dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes, tiene una incidencia de 1.2 a 2.4 casos por millón de habitantes por año. Se da sobre todo en los grupos etarios entre 20 y 40 años, con una relación mujer-varón de 5 a 1, o sea, es mucho más frecuente en las mujeres. Entre el 80 y 90% de las enfermedades de Cushing están causadas por microadenoma de hipófisis. Los microadenomas, nosotros a los tumores de hipófisis los clasificamos en macro o microadenomas, microadenomas menos de 1 centímetro, macroadenomas más de 1 centímetro. Los pacientes con síndrome de Cushing van a presentar 2 a 4 veces mayor mortalidad que la población general, y esta se debe principalmente a la causa cardiovascular. ¿Cómo es el cuadro clínico de un paciente en que tenemos un síndrome de Cushing, en que vamos a sospechar un síndrome de Cushing? Tenemos signos que son más o menos discriminatorios. Los signos más discriminatorios son la plétora facial, que es la plétora facial con la rubicundez, que esto se llama la cara de luna llena, la miopatía proximal, las estrías cutáneas, que son estrías que son bien rojas, rojo-violáceas, de más de 1 centímetro, que son gruesas, la presencia de hematomas fáciles o fragilidad capilar, y todos estos síntomas que son más, digamos que son más específicos, se deben a toda la acción catabólica que tiene el glucocorticoide sobre los distintos órganos. Hay signos que son menos específicos, que se dan también en otras, digamos, en otras patologías, por ejemplo, que son la obesidad central, la fiebre de búfalo, ahí no se ve bien, pero en la otra diapositiva se ve un poquito mejor, los huecos supraclaviculares ocupados, o sea, la pérdida de la almohadilla del supraclavicular, el hirsutismo a nivel de fascia y en el resto del cuerpo, y como síntomas, lo que vamos a encontrar en pacientes son, de manera en general, tienen presentaciones que no se explican por las
características del paciente que son prematuras, que son la osteoporosis, la hipertensión y la diabetes mellitus. Entonces, tenemos pacientes que son jóvenes, que tienen osteoporosis, que tienen hipertensión y que tienen diabetes. En esos pacientes tenemos que sospechar que pueden tener un síndrome de Cushing. Hay otros signos que son más inespecíficos, como son la fatiga, la ganancia de peso, los trastornos psiquiátricos. Muchos de los síndromes de Cushing se presentan con cambios a nivel psiquiátrico. Los síntomas a nivel de ginecológicos, como son la oligomenorrea, el ovario poliquístico, litiasis renal, porque tiene el glucocorticoide favorece la hipercalciuria. Esto también es más o menos lo mismo. Esta es la giba dorsal, la fascia, la plétora facial con una rubicundez, bueno, no se nota tanto, los hematomas fáciles, las estrías, y esto es la obesidad central. Normalmente tienen, este es un signo muy característico, tienen una miopatía proximal, o sea, tienen el abdomen prominente, con disminución de la masa muscular a nivel de los miembros inferiores, y esto en general lo que les da es una dificultad. El paciente tiene dificultad para pararse desde la posición de cuclillas, y ese es un signo muy típico de la enfermedad de Cushing, o del síndrome de Cushing. ¿Cómo vamos a diagnosticar un paciente con síndrome de Cushing? Primero vamos a tener, obviamente, en el paciente que tenemos todas estas características clínicas que le dije, lo que primero vamos a excluir que el paciente esté tomando glucocorticoides exógenos. Después vamos a hacer los test, que son los test de screening, digamos, que son, tenemos 3 test que se hacen. El primero, tenemos el test de supresión con dexametasona, con 1 miligramo que se da a las 11 de la noche, la secreción de cortisol libre en orina en 24 horas, y esto es para ver la pérdida del ritmo circadiano, que es el cortisol salival a la nocturna. Si tenemos el screening, estas son cualquiera de estas tres pruebas, en realidad se hacen las 3 pruebas, 2 de 3 positivas, vamos a estar ante la presencia de un síndrome de Cushing confirmado. Una vez que tenemos la presencia del síndrome de Cushing confirmado, a veces si los valores, por ejemplo el CLU, si los valores son muy altos, en general uno no necesita repetirlo, pero si no, si son ligeramente elevados, hay que repetir la determinación del CLU y de cualquiera de los otros tests. Una vez que tenemos el síndrome de Cushing confirmado, lo que vamos a hacer es buscar la fuente. ¿Cómo buscamos la fuente? Vemos cómo es el nivel de ACTH. Si el nivel de ACTH es mayor a 20, ahí estamos entre la presencia de un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Por lo tanto, como es ACTH dependiente, tenemos que buscar que la fuente si está en la hipófisis o es ectópico. Si la ACTH es indetectable o menor a 10, estamos entre la presencia de un síndrome de Cushing independiente, y lo que vamos a hacer es buscar una imagen tenemos que buscar el tumor o la lesión en las adrenales. Con respecto a al otro gran tópico en que tenemos los pacientes con síndrome de Cushing que se presentan, es cuando tenemos un paciente que se encuentra una masa adrenal de manera ocasional por un estudio realizado. O sea, se encuentra una masa adrenal en un paciente que se le pidió por cualquier otra causa una imagen de abdomen. En ese caso estamos frente a un incidentaloma adrenal y, me olvidé poner esto es lo que le dije antes, el dosaje de la ACTH y las imágenes según la fuente, si es hipofisario o adrenal. El incidentaloma adrenal, en este caso el incidentaloma adrenal, solo tenemos que hacer el test de supresión con dexametasona de 1 miligramo, y con eso vemos si hay secreción autónoma del cortisol. Los incidentalomas de adrenales, después voy a explicar un poquito, no tienen las características físicas del síndrome de Cushing. O sea, tenemos las complicaciones de Cushing, pero no tienen el fenotipo de Cushing. ¿Estamos? Esto es básicamente lo mismo. Medimos la concentración en plasma, menos de 10, buscamos, es un ACTH independiente, buscamos la imagen en adrenal, más de 20, ACTH dependiente, buscamos la imagen en la hipófisis. ¿Estamos? Si tenemos una imagen de más de 6 milímetros, hacemos otros test acá, que no les quiero poner porque no tiene demasiado sentido que les diga, que se hacen con dosis más altas de dexametasona. Ahí estamos ante una enfermedad de Cushing, por lo tanto el paciente lo derivamos a la cirugía, que es el tratamiento de primera línea.
los Cushing más raramente podemos tener los macroadenomas, que son tumores de más de 1 centímetro. Si no encontramos la imagen en la resonancia, sí hacemos el otro paso para buscar que esto es un cateterismo de senos petrosos, y ahí lo que buscamos si tiene un gradiente a favor de una fuente hipofisaria, estamos ante una enfermedad de Cushing, y si no hay gradiente, buscamos una imagen en otro lado, en tórax o en abdomen, para buscar una fuente ectópica. ¿Estamos? Es medio complicadito, pero bueno, quise lo más fácil. Con respecto a los incidentalomas y la secreción adrenal de cortisol, la secreción autónoma de cortisol, 10% de los adultos tienen tumores adrenales que son diagnosticados de manera incidental. De esos incidentalomas adrenales, tienen una alteración del eje. La mitad de los incidentalomas adrenales van a tener un síndrome de Cushing subclínico, que se le llamaba antes, ahora se le llama secreción autónoma de cortisol leve. No van a tener los signos y síntomas del síndrome de Cushing. El diagnóstico es bioquímico por el test de supresión alterado de más de 1.8, y es la alteración la hormonal más frecuente que tenemos en los incidentalomas adrenales. Tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, como son hipertensión, diabetes y dislipemia y osteoporosis, siendo la hipertensión la comorbilidad más frecuente. O sea, en estos pacientes vamos a tener el tumor, vamos a tener un test que nos suprime, vamos a tener las complicaciones del hipercortisolismo, pero no va a tener ninguno del fenotipo que les dije antes. Eso básicamente es, a grandes rasgos, el síndrome de Cushing y las etiologías. ¿Cuál es el compromiso cardiovascular en el síndrome de Cushing? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con síndrome de Cushing. Está asociado a hipertensión crónica, remodelado cardíaco y arteriosclerosis, además de hipopotasemia y trombosis venosa. Ahí está. La hipertensión es la segunda manifestación más frecuente luego de la obesidad abdominal en el 80% de los casos. Después tenemos como segunda la diabetes y posteriormente la dislipemia entre el 40 y el 70% de los casos. Los pacientes con síndrome de Cushing tienen una hipertrofia del ventrículo derecho que es mayor que en los pacientes con hipertensión esencial, más un remodelado concéntrico. Hay una disfunción tanto diastólica como sistólica, hay mayor espesor en la íntima carótida y aórtica, más la disfunción endotelial. Estas anormalidades cardíacas han sido también descritas en pacientes normotensos con síndrome de Cushing, y se cree que podrían ser por un efecto directo del cortisol sobre los receptores de glucocorticoides a nivel cardíaco. Tienen un aumento, tienen una fibrosis miocárdica, y esto se debe al aumento de la angiotensina y al receptor, y una activación del receptor de mineralocorticoides, o sea, tiene un efecto de aldosterona, y tienen un aumento de la hipercoagulabilidad con un aumento de más de 10 veces el riesgo de tromboembolismo venoso. La miocardiopatía dilatada y la insuficiencia cardíaca son infrecuentes en el síndrome de Cushing. ¿Y en qué paciente hipertenso voy a tener que sospechar el síndrome de Cushing? El screening de síndrome de Cushing en todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión no está justificado, sobre todo por la baja prevalencia que tiene. Ni es costo efectivo, sino solamente lo que vamos a hacer en aquellos pacientes hipertensos con alta sospecha de hipercortisolismo. ¿Quiénes son los que vamos a tener en cuenta para hacer detección o para screening de síndrome de Cushing? Los pacientes jóvenes de menos de 40 años con hipertensión de grado 2 o de comienzo reciente de hipertensión o una hipertensión en la infancia o en la adolescencia, que tengan un empeoramiento progresivo de la hipertensión en un paciente que esté previamente documentado que sea estable en su hipertensión, la hipertensión resistente, una hipertensión que tenga un patrón de no dipping, con presencia de extenso daño de órgano blanco, obviamente que en el paciente que tengamos con incidentalomas o lesiones adrenales, y obviamente con la clínica de síndrome de Cushing, la plétora, las estrías, la miopatía proximal, la osteoporosis y demás. La hipertensión se manifiesta desde etapas tempranas, puede persistir luego de la remisión, tiene un patrón no dipper, más del 50% por una alteración del ritmo circadiano del cortisol, que es lo que vemos con el cortisol salival en 23 horas.
En el mapa hay mayor variabilidad a corto plazo, la hipertensión en general es de leve a moderada, y sí tenemos hipertensión severa en los síndromes de Cushing ectópicos, y esto está asociado a la hipocalemia por un efecto mineralocorticoide del cortisol. El cortisol, cuando excede cierta cantidad, no solamente se une a su receptor de glucocorticoide, sino que también se une al receptor del mineralocorticoide y actúa como mineralocorticoide, porque no es inactivado por la 11 beta, 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa renal, que es lo que transforma el cortisol en cortisol inactivo. Entonces tiene como un efecto, tiene un efecto mineralocorticoide. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipertensión en el síndrome de Cushing? El aumento de cortisol va a producir una disminución de los vasodilatadores, como son el óxido nítrico, la prostaglandina y las prostaciclinas. Va a producir un efecto mineralocorticoide, que es lo que le decía antes, que actúa a nivel del receptor. Esto va a favorecer la retención de sodio y la expansión del volumen intravascular, y aparte va a producir una respuesta vasoconstrictora. Con un aumento de la respuesta a los vasoconstrictores va a producir un aumento de la angiotensina 2, por lo tanto mayor producción de aldosterona, y va a tener un aumento en la respuesta de los receptores beta-adrenérgicos de las catecolaminas, y eso también va a producir en definitiva un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, el tratamiento con los IECA, los ARA, los bloqueantes cálcicos y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides es lo que nos va a ser de utilidad en la hipertensión en el síndrome de Cushing. Es básicamente lo mismo, hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el corticoide tiene una actividad mineralocorticoide, hay un desbalance en la supresión hay un desbalance en la vasoconstricción con la supresión de vasodilatadores endógenos, y hay una mayor sensibilidad de los receptores de beta-adrenérgico a las catecolaminas. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión en el síndrome de Cushing? Obviamente que cuando tenemos un síndrome de Cushing, ya sea adrenal o hipofisario, el tratamiento de primera línea es la quirúrgica. El control del hipercortisolismo va a mejorar o va a resolver la hipertensión, pero sí puede haber persistencia de la hipertensión entre el 25 y el 50% de los pacientes, aunque haya una remisión del síndrome de Cushing, y los tratamientos específicos, como son los que nosotros damos en la enfermedad de Cushing, la cabergolina, el pasireotide, el ketoconazol, se van a asociar a mejoría de la tensión arterial. Entonces, cuando tenemos un paciente hipertenso con síndrome de Cushing diagnosticado, se empieza el tratamiento con IECA o ARA. Y obviamente primero tratamos de normalizar los niveles de cortisol con la cirugía como primera línea. Si la tensión persiste alta, se pueden agregar bloqueantes cálcicos, y también se pueden agregar antagonistas de los receptores del mineralocorticoide, y estos se pueden considerar de primera línea si el paciente presenta hipopotasemia. Si todavía persiste con la hipertensión, se pueden agregar bloqueantes alfa u otro tipo de medicación. Siempre hay que tener cuidado con el tema de los beta bloqueantes y las tiazidas, sobre todo por las comorbilidades metabólicas que tiene el paciente. Bueno, hasta ahí síndrome de Cushing. ¿Alguna duda? Se marearon todos. A una hipertensión severa con una hipertensión abdominal es suficiente para descartar, digamos, además en su carrera, o es una tomografía. No, en realidad la ecografía no tiene buena sensibilidad para buscar un tumor adrenal. En realidad lo que se pide si uno quiere buscar un tumor adrenal es la tomografía. La ecografía en general no sirve, pero en general o sea, digamos, no es que uno lo encuentra específicamente. Cuando uno tiene un incidentaloma, no busca la clínica de él, sino le llega el paciente por otra cosa. Le pidieron por una litiasis renal, le pidieron por un dolor lumbar, le pidieron por una tomografía de tórax, por una neumonía, y ahí se ve la imagen. Entonces ahí en ese caso, cuando uno tiene eso, ahí en ese caso en todos los pacientes con incidentaloma adrenal, sí o sí descarta la secreción autónoma de cortisol. Las otras
Las otras determinaciones para hiperaldosteronismo y para feocromocitoma son solamente en pacientes hipertensos, pero si no, no es que le pedimos a todos todo. Pero sí, en general, si uno quiere ver adrenal, la ecografía no tiene buena sensibilidad. Si quiere ver adrenal, es o tomografía o resonancia con protocolo para adrenal. Bueno, esto por un lado, y con respecto a la acromegalia, me quedó mal bueno. La acromegalia es una enfermedad rara también, al igual que el Cushing, es resultante del exceso de GH y GP1, que da un sobrecrecimiento de tejidos blandos. La mayoría de los casos se debe a un adenoma también, igual que la enfermedad de Cushing, un adenoma secretor de GH, nada más que en estos casos el 95% es por el adenoma, y en general son macroadenomas, son tumores grandes, tiene una prevalencia estimada de 10 casos por millón de habitantes por año. Como ven, lo mismo, son enfermedades sumamente raras, de muy baja frecuencia. Tiene un indicio insidioso y una progresión lenta de los síntomas con una demora diagnóstica alrededor de 5 a 6 años. Son pacientes que no se dan cuenta de que están cambiando su fenotipo o sus características. A diferencia del síndrome de Cushing, afecta por igual a varones que a mujeres y tienen una edad promedio de 40 a 50 años. ¿Cuáles son las principales características que vamos a ver en un paciente con acromegalia? Tenemos un engrosamiento, un ensanchamiento del nasal, un prognatismo, una hiperortosis frontal, macroglosia, diastasia, una separación de los dientes y el aumento tanto de las manos como de los pies. La acromegalia es cuando una vez que están cerrados los cartílagos de crecimiento. El gigantismo es cuando el paciente todavía no cerró los cartílagos de crecimiento, entonces eso eso se ven porque tienen un aumento exagerado en el tema de la talla. Estos pacientes en general tienen cambio en el número del calzado, cambio en los anillos, cambio en el sombrero, se usan sombrero y demás, pero sobre todo por esto del crecimiento de las partes acres. No tratada, la acromegalia se asocia a complicaciones multisistémicas, tiene una mortalidad 2 veces mayor, sobre todo por enfermedad cardiovascular. Estas son las principales características que tiene un paciente con acromegalia, sobre todo los cambios físicos, el sobrecrecimiento acro, el sobrecrecimiento de las partes acras, la hiperortosis frontal, el prognatismo, la macroglosia, la diastasis dentaria, pueden tener seborrea, hiperhidrosis, pueden tener acrocordomas. Con respecto al, como dije, el 95% es por un tumor hipofisario y en general es un macroadenoma, entonces tenemos efecto de masa a nivel del sistema nervioso, con cefalea, con alteraciones visuales, puede haber hiperprolactinemia, hipopicturismo, y esto es por el efecto del tumor sobre el tallo hipofisario y sobre el resto de las hormonas hipofisarias. A nivel respiratorio, la principal complicación es la apnea del sueño, los ronquidos y la disfunción ventilatoria. Son pacientes que son roncadores nocturnos muy severos. Y a nivel cardiovascular tenemos, al igual que en el Cushing, hipertensión, hipertrofia ventricular, cardiomiopatía, quizás sí acá es un poco más frecuente la insuficiencia cardíaca, valvulopatía y arritmia. A nivel metabólico tenemos diabetes mellitus, diabetes, insulinoresistencia, con intolerancia a la glucosa, dislipemia y bocio, y a nivel osteoarticular en general tienen una artropatía, se presentan también con síndrome del túnel del carpo y pueden tener fracturas espontáneas. A nivel reproductivo tenemos alteraciones menstruales en la mujer y disfunción eréctil en el hombre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en la acromegalia? Primero lo que hacemos es la medición de el dosaje de IGF-1. Podemos agregar, como es bastante un poco más simple el diagnóstico, solamente con la IGF-1, y podemos agregar el dosaje de GH y la prueba de tolerancia para GH. Ante un paciente que tiene clínica sospechosa, lo que hacemos es medir IGF-1. Si la IGF-1 está elevada y tiene la clínica el paciente, se diagnostica la acromegalia, y ahí lo que hacemos es buscar la imagen en la resonancia, buscamos el tumor. Si el adenoma obviamente está presente, en este caso la imagen es un macroadenoma, el paciente, si es el paciente candidato a cirugía, se lo opera y con eso se trata de controlar la enfermedad. Si no tenemos la imagen en la resonancia, esto es mucho más raro. Bueno, ahí lo que tenemos que buscar
una acromegalia ectópica, que es en realidad es en general por el factor liberador de GH, y en general lo que hacemos es buscar con tomografía o con estudios funcionales como son los PET o los Ultrascan en abdomen, en tórax, abdomen y pelvis. En el caso que la IGF-1 no esté del todo elevada, bueno, ahí sí podemos hacer, o sea, muy leve o apenas del rango de referencia, ahí sí lo que podemos hacer es medir la GH post prueba de supresión, por prueba de tolerancia. Normalmente cuando uno hace la prueba de tolerancia a la glucosa, tiene que suprimir la GH. Si no suprime, ahí sí estamos ante una acromegalia, y si suprime, se descarta la acromegalia. Y en un paciente que tiene características de acromegalia y la IGF-1 normal, la acromegalia se descarta. O sea, es bastante más simple, solamente con el dosaje de IGF-1 y GH y la resonancia en general, con eso ya tenemos el diagnóstico. ¿Cuál es el compromiso cardiovascular en la acromegalia? Tenemos por un lado la hipertensión, tenemos la arteriosclerosis y la enfermedad coronaria, tenemos al igual que en el síndrome de Cushing, tenemos hipertrofia septal, disfunción del ventrículo izquierdo, arritmia, y sí tienen mayor compromiso de valvulopatías mitral y aórtica. El exceso de GH y IGF-1 va a producir a nivel de los vasos un aumento de una expansión del volumen, un aumento por todo este estímulo que tienen de crecimiento de los tejidos blandos, va a producir un crecimiento de las células del músculo liso, va a producir un engrosamiento arterial, también va a producir disfunción endotelial y un engrosamiento de la íntima media. Y esto va a llevar a la hipertensión y la enfermedad coronaria. A nivel cardíaco va a aumentar el gasto cardíaco, va a producir una hipertrofia biventricular concéntrica y una disfunción sistólica diastólica. Esto va a dar la miocardiopatía acromegálica, que puede culminar en un fallo cardíaco, puede producir también alteraciones del ritmo y enfermedad valvular. Y obviamente que digamos, como van a afectar a este exceso, además cuánto tiempo tiene de duración la enfermedad y todos los otros factores como son el hábito tabáquico, la edad, etc. Además va a haber un incremento de la retención de sodio y agua por parte del riñón, hay un aumento del tono simpático, la insulina resistencia, la obesidad y la dislipemia, que obviamente empeoran todas estas complicaciones. La duración de la hipersecreción de GH, la edad y el índice de masa van a ser obviamente los determinantes en el desarrollo de la hipertensión y de las anormalidades cardiovasculares. ¿Cuáles son los mecanismos que va a afectar de la afectación cardiovascular en la acromegalia? Son multifactoriales. Este exceso de GH y IGF-1 va a producir una hipertrofia de los cardiomiocitos, va a reducir la apoptosis de los cardiomiocitos, lo que va a hacer, también se va a incrementar el depósito de colágeno y va a aumentar la sensibilidad en calcio. Los tres primeros van a producir hipertrofia ventricular y fibrosis. El aumento de la sensibilidad del calcio va a tener un efecto inotrópico y también va a favorecer a la arritmia. Y a nivel del vaso, esta alteración en la bomba de sodio, potasio, ATPase y la alteración en los canales de calcio, más la alteración en el óxido nítrico, la disminución en el óxido nítrico como vasodilatador, va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica y la hipertensión, y todo en conjunto va a dar la miocardiopatía acromegálica. Los tres mecanismos principales, como dije antes, son el crecimiento de los miocardiocitos, el aumento de la contractilidad miocárdica y las alteraciones vasculares por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el daño endotelial. No sé por qué quedaron. Bueno. No sé por qué quedó ahí, está mal la animación. La miocardiopatía acromegálica tiene una hipertrofia biventricular, sobre todo del ventrículo derecho en el 80% de los casos. Hay una disfunción diastólica en el 58% de los casos y puede progresar una disfunción sistólica en menos del 3% de los casos. Tiene tres etapas. Una etapa temprana en que hay una hipertrofia cardíaca inicial con un aumento del cronotropismo y inotropismo y un aumento del gastrocardíaco, un síndrome hiperkinético.
con un ventrículo izquierdo hiperkinétrico, un segundo estadio, una etapa intermedia en que la hipertrofia es mucho más severa, acá se agrega disfunción diastólica y disfunción sistólica en el ejercicio, y esto se produce por la hipertrofia progresiva y la fibrosis y el deterioro progresivo del llenado. Y por último, la última etapa, que esto sobre todo se da en los pacientes que no se diagnostican o pasan demasiado tiempo sin diagnóstico de la enfermedad, donde ya tenemos la disfunción sistólica en reposo, la miocardiopatía dilatada y el fallo congestivo con la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Estos parámetros cardíacos van a mejorar con el tratamiento eficaz de la enfermedad, pero sobre todo si son en etapas tempranas o intermedias. Una vez que ya está en la fibrosis muy marcada y la valvulopatía también, en general, no resuelve. La miocardiopatía acromegálica, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, es la manifestación morfológica más común. Se caracteriza afecta sobre todo el tabique interventricular y la pared posterior. Es asintomática al inicio, al menos en reposo. Puede ocurrir en ausencia de hipertensión y en pacientes de menores de 30 años, o sea que no necesariamente tiene que ser un paciente hipertenso. La prevalencia es discordante porque en realidad los estudios muchos tienen diferentes criterios para definir hipertrofia del ventrículo izquierdo y para la medición del volumen del ventrículo izquierdo. Hay los últimos estudios prospectivos que se han hecho informan o describen de que podría estar sobreestimada esta hipertrofia del ventrículo derecho, sobre todo en las ecografías, en los ecocardiogramas 2D, en un estudio de 40 pacientes también, que es poca cantidad, poco el N, el 31% tenía hipertrofia del ventrículo derecho en el ecocardio 2D versus un 5% en la resonancia, por lo que la resonancia cardíaca sería el gol estándar para evaluar la masa muscular, la masa ventricular izquierda y la fibrosis miocárdica con el realce tardía. Con respecto a la función sistólica, está conservada en la mayoría de los pacientes con acromegalia. El 90% tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, y la disfunción diastólica está como... las animaciones, eso está más abajo, no sé por qué se han desconfigurado. Es la manifestación funcional más común, entre el 11 y el 58%, y la insuficiencia cardíaca, como dije antes, es rara, es menos del 3%, pero sobre todo se da en los pacientes que tienen una GH muy elevada y otros factores de riesgo, obviamente, cuando se agrega la diabetes, la hipertensión y las apneas obstructivas del sueño. La insuficiencia cardíaca dilatada en la acromegalia tiene un pronóstico mucho peor a largo plazo que en los pacientes con insuficiencia cardíaca de otra causa. Con respecto a las arritmias, la prevalencia también es bastante, bastante discordante en los reportes, entre el 7 y el 40%. Sí, lo que se ha visto es que la mayoría tienen un QT prolongado, lo que también favorece las taquicardias supraventriculares, la fibrilación. Están descritas las taquicardias supraventriculares, la fibrilación auricular, el bloqueo de ramas y la arritmia ventricular compleja. Sobre todo se dan durante la actividad física y van a tener riesgo incrementado de arritmia los pacientes que tienen hipertrofia severa del ventrículo izquierdo y fibrosis miocárdica. Con respecto a las valvulopatías, el 20% va a tener algún grado de compromiso valvular, va a afectar sobre todo al ventrículo, a la válvula mitral y la válvula aórtica principalmente, cursan con insuficiencia y sí están relacionadas con la duración de la enfermedad. Se produce por el depósito de colágeno y de proteoglicanos en las válvulas. La hipertensión es la comorbilidad cardiovascular más prevalente, con una prevalencia del 35%, con un rango también entre 18 y 60%. Múltiples mecanismos están involucrados y el control bioquímico de la enfermedad va a mejorar o puede permitir remitir la hipertensión en algunos pacientes. Con respecto a los mecanismos, básicamente son los mismos que dije antes: la expansión del volumen, el crecimiento de las células del músculo liso, el engrosamiento arterial, la respuesta aumentada a la angiotensina 2, el incremento de la reabsorción de sodio y de agua por parte del riñón y el incremento del gasto cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, obviamente, que primero es el tratamiento de
del exceso de GH y GF1 con el tratamiento directo de la acromegalia. Esto el principal es por la cirugía transeptofenoidal, como podemos usar también como tratamiento farmacológico los análogos somatostatina de primera y de segunda generación, los antagonistas del receptor de IGF-1, el pegrisoman, la cabergolina y la radioterapia. Y obviamente el tratamiento de las comorbilidades, los cambios en el estilo de vida, el tratamiento para la hipertensión, el tratamiento para la insuficiencia cardíaca y las arritmias, el control de la glucemia y el perfil lipídico y obviamente el abandono del hábito tabáquico. Todo esto va a llevar a una mejoría en la tensión arterial, una disminución de la hipertrofia del ventrículo, va a aumentar la función sistólica, va a aumentar o va a mejorar la fracción de eyección, va a disminuir la taquicardia y los lactados ventriculares ectópicos y va a disminuir la duración del QT, con una disminución del engrosamiento de la íntima media. El manejo de la hipertensión, IECA, ARA, tiacidas o bloqueantes cálcicos, siempre el tratamiento de las apneas obstructivas del sueño para también mejorar el control de la tensión, y la cardiomiopatía es reversible en etapas tempranas. Con respecto a la arteriosclerosis, obviamente el control del hábito tabáquico, de la insulinoresistencia y de la hipertensión, pero no hay demasiado más en tratamiento que lo clásico. Ahora vamos a lo adrenal. Ahí terminamos con los dos hipofisarios y vamos a la adrenal. El hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario es la excesiva secreción de aldosterona por las suprarrenales con un cambio subsecuente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La producción de aldosterona va a estar desregulada y es independiente de la renina, no responde a volumen y tampoco responde a la sobrecarga de sodio a pesar de la hipopotasiemia. Su principal consecuencia es la hipertensión y las predisposiciones a desarrollar hipopotasemia. Es la principal causa de hipertensión secundaria de origen endócrino. La prevalencia es heterogénea, pero va a depender de la población en el estudio y del criterio utilizado, con una prevalencia estimada más o menos del 5 al 15%. Está asociada a una morbimortalidad cardiovascular elevada, tiene mayor riesgo de ACV, infarto, fibrilación auricular y insuficiencia renal crónica. Todos estos son los efectos deleterios de la aldosterona elevada, la diabetes, la hipertensión, los síndromes también de apnea obstructiva del sueño, el daño renal, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, el aumento del riesgo del ACV y el hiperparatiroidismo. El hiperaldosteronismo está sumamente infradiagnosticado, incluso en las poblaciones de alto riesgo las tasas de detección de hiperaldosteronismo son inferiores al 2%, alrededor de entre el 1 y el 2%. O sea, en realidad tendríamos que investigar muchísimo más el hiperaldosteronismo. Hay distintos subtipos de hiperaldosteronismo y la prevalencia relativa. La principal causa de hiperaldosteronismo es la hiperplasia adrenal bilateral, que se da en más del 60% de los casos. El otro gran porcentaje lo da el adenoma productor de aldosterona, entre el 35% de los casos. El carcinoma productor de aldosterona y las formas familiares son mucho más infrecuentes. La hiperplasia adrenal bilateral, o también se lo llama hiperplasia idiopática, es en las 2/3 partes de los casos, y el adenoma productor de aldosterona es se da en 1/3 de los casos, tienen mayor afectación bioquímica. En general son tumores chicos que miden de 1 a 1,5 a 2 centímetros, que pueden llegar a ser bilaterales y que tienen mayor compromiso bioquímico. Y en el carcinoma adrenal lo tenemos que sospechar. El carcinoma productor de aldosterona es sumamente raro, sí hay que sospecharlo cuando hay niveles de aldosterona mayores a 100 y cuando el tumor tiene más de 5 centímetros. En general hay cosecreción con otros esteroides. El cuadro clínico del hiperaldosteronismo es ligeramente más frecuente en las mujeres, se da entre los 30 y los 50 años. En las formas familiares se presenta en pacientes de menor edad. A las formas familiares hay 4 tipos de acuerdo a distintas mutaciones y eso se da en adolescentes y en niños. En general la hipertensión es de moderada a grave. También se da en hipertensión resistente, pero puede cursar con hipertensión leve o normotensión, y en hipervolemia, pero sin edema periférico, por
el escape del sodio, y la hipopotasemia es poco frecuente. Y esto por ahí es lo que quizás lleva a que sea tan poco diagnosticado, tan poco pensado, porque todo el mundo lo que pretende, no todo el mundo cree es que tiene que tener un hipertenso con hipopotasemia para buscar el hiperaldosteronismo. Y la realidad es que no es así, que la gran mayoría de los hiperaldosteronismos van a cursar con formas normopotasémicas, sobre todo porque la gran mayoría son hiperplasias adrenales, y las hiperplasias adrenales, menos del 20% cursan con hipocalemia. O sea, si vamos a esperar a buscar el hipertenso con hipocalemia, nunca vamos a encontrar el hiperaldosteronismo. La forma hipopotasémica sí es más frecuente en los adenomas productores de aldosterona, pero solamente el 50% va a cursar con hipocalemia. Entonces, el diagnóstico del hiperaldosteronismo consta de 3 partes. Por un lado tenemos la detección o el screening, después tenemos la prueba de confirmación y por último la subtipificación. El screening o el cribado lo tenemos que sospechar en pacientes que tienen hipertensión grado 2 o grado 3 o hipertensión resistente, en jóvenes menos de 40 años que tengan hipopotasemia más hipertensión, en las hipertensos con los incidentalomas adrenales, hipertenso con fibrilación auricular, hipertenso con fibrilación auricular o ACV temprano o a edad muy joven. En ese caso lo que se hace el screening es con el cociente aldosterona actividad renina. Si ese cociente es positivo, lo que hacemos son los test de confirmación. Igual después ya hablo un poco más de todo esto. Y una vez que hacemos el test de confirmación y se confirma el hiperaldosteronismo, ahí pasamos a buscar la imagen. En la adrenal con tomografía o con resonancia si está contraindicada la tomografía. Y posteriormente, una vez que tenemos la imagen, lo que se hace es el muestreo venoso-adrenal para subclasificar el tipo de hiperaldosteronismo. Es bastante complejo el diagnóstico, pero tiene sus... digamos, hay unas partes que uno las puede omitir, sobre todo el tema de la confirmación y sobre todo el tema del muestreo. ¿Y quién debe ser evaluado? Bueno, básicamente lo mismo. Los grupos de riesgo por las recomendaciones del Endocrine Society son las hipertensos grado 2, pues tiene una prevalencia alrededor de entre el 10 y el 20%. Los hipertensos que estén tratados con más de 3 drogas y que sigan teniendo hipertensiones más de 140-90, con una prevalencia entre el 11 y el 25%. Los hipertensos con hipopotasemia espontánea o desencadenada por diuréticos, que esto es lo que uno buscaba clásicamente, la descripción típica del síndrome de Cohn, esto es lo que uno lo buscaba, pero obviamente que después se agregaron otros criterios que hacen que la prevalencia sea mayor y que uno tenga que buscarlo en muchas más situaciones clínicas. Los hipertensos, los familiares de familiares de primer grado, de pacientes con hiperaldosteronismo, los pacientes con hipertensión e incidentaloma adrenal, en estos sí o sí los tienen que buscar. Si es un incidentaloma que tiene hipertensión, sí o sí tiene que hacer screening para hiperaldosteronismo. Los pacientes con hipertensión y fibrilación auricular que no esté explicada por una alteración cardíaca o por alguna otra condición, como por ejemplo el hipertiroidismo, y esta quizás es algo que tampoco se tiene demasiado en cuenta, y tiene una prevalencia del 42%. Los hipertensos con apnea obstructiva del sueño, hipertensión de grado 2 y prehipertensión, la realidad es que si bien tienen un cierto porcentaje de prevalencia, es dudoso la indicación del screening. ¿Lo puede hacer? Sí, uno lo puede hacer, pero no está tan justificado como en estos otros tipos de pacientes. Con respecto al cribado, el cribado o la detección lo hacemos mediante el cociente aldosterona, la aldosterona sobre actividad de renina. Siempre hay que tener en cuenta las unidades en las que se pone el cociente, y se puede hacer con actividad renina plasmática o se puede hacer con concentración de renina. La confirmación, una vez que hacemos el cribado y esto es positivo, hacemos la confirmación y el objetivo es demostrar la falta de supresión de la aldosterona. Y esto se hace tenemos 4 métodos para hacer la confirmación: la sobrecarga con solución salina endovenosa, la sobrecarga oral de sodio, la prueba de provocación con captopril y la prueba de supresión con fluorocortisona.
Y este paso se omite si yo tengo una aldosterona muy alta o una actividad de renina muy suprimida, menor a 1, menor a 0,6 o una concentración renina menor a 2,5 y tiene hipocalemia espontánea. En ese caso, no necesariamente uno tiene que hacer estas pruebas de confirmación, que suelen ser bastante engorrosas, que no siempre las hacemos, pero bueno, en este caso en que sí tenemos obviamente un cuadro clínico, un cuadro bioquímico bien evidente, no necesariamente necesitamos hacer la confirmación. Y también lo podemos omitir esta confirmación, digamos, si no tenemos acceso al muestreo venoso suprarrenal o a la cirugía o el paciente directamente no desea cirugía. Entonces, en ese caso, directamente pasamos al tratamiento médico con los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Y con respecto a la subtipificación, se hace mediante el muestreo venoso suprarrenal bilateral y el objetivo es identificar los distintos subtipos de hiperaldosteronismo que pueden ser tratados quirúrgicamente. Es un procedimiento costoso, es invasivo y que no está ampliamente disponible, y también lo vamos a omitir. Este paso se puede omitir si el paciente joven tiene menos de 35 años, tiene una aldosterona plasmática mayor a 30, tiene una imagen en adrenal de más de 10 milímetros y tiene hipopotasemia espontánea, porque ahí estamos ante un cuadro clínico que es altamente sospechoso de un adenoma productor de aldosterona, entonces ahí el tratamiento sería quirúrgico. La realidad es que esto no está para nada disponible en la gran mayoría de los centros. Entonces, bueno, a veces directamente, si uno tiene la imagen y la aldosterona es bien alta, puede pasar directamente al tratamiento quirúrgico. El cribado de la detección, es decir, es para demostrar esas concentraciones bajas o indetectables de renina, ya sea la actividad de renina plasmática o la concentración de renina con niveles altos de aldosterona que son inadecuados para ese valor de renina. O sea, teniendo una renina muy bajita, uno tendría que tener una aldosterona muy bajita y en realidad tiene una aldosterona alta, entonces ahí estamos ante el diagnóstico, ante el cuadro bioquímico. La renina suprimida es cuando tenemos renina menor a 0,6 o menor a 1 y la concentración de la actividad de renina plasmática o concentración de renina menor a 5. El cociente tiene distintos valores de corte de acuerdo a distintas sociedades, pero va en general entre 20 y 40. La relación entre 20 y 40, una renina baja asociada a una aldosterona elevada mayor a 10 o 15, nos van a hacer el diagnóstico del hiperaldosteronismo. Cuando tenemos una aldosterona menor a 5, el diagnóstico es improbable. O sea, sí o sí necesitamos la renina suprimida con una aldosterona asociada a una aldosterona elevada y obviamente el cociente entre 20 y 40. El diagnóstico bioquímico, esto es, bueno, es básicamente lo mismo, pero esto es distintos criterios según las distintas sociedades. Hay algunos que toman un punto de corte un poco más alto y otro un punto de corte más bajo. A medida que si tomamos un punto de corte más bajo, obviamente que vamos a tener mayor cantidad de falsos negativos, más alto, vamos a tener mayor cantidad de falsos negativos, y si tomamos un punto de corte de relación más bajo, vamos a tener mayor posibilidad de falsos positivos. Pero en general, con un cociente entre 20, 30, 20, 30 y 40 es lo que la mayoría de las sociedades indican como cociente que es compatible, ¿no? Con aldosterona mayores de 10 por lo menos entre 10 y 15. Esto básicamente es lo mismo, nada más que en vez de usar para el cociente la actividad renina plasmática, lo que se usa es la concentración de renina directa. Lo ideal es que cada grupo de trabajo fije su valor de corte en relación a su propia población. El Departamento Suprarrenal de la SAEM en 2015 definió como punto de corte para la relación mayor a 36, como ven es entre 30 y 40, y para el cociente con concentración de renina de 2,4, que es alrededor de 1,3 y 2,7 de las otras sociedades. El Hospital Ramos Mejía hizo también un estudio y también tuvo un punto de corte un poquito más alto, de alrededor de 39 para la relación, y con la relación con la concentración de renina de 2,3.
Yo sé que marean todos estos números, pero bueno, complejo el, digamos, hacer la determinación y uno, a ver, cada vez que le toca un paciente de este, va y se fija. La realidad es que va y se fija a ver si está, y porque a veces es complicado acordarse todos los números de cuánto era el cociente y no, y en qué unidad y demás. Con respecto a lo que se sugería siempre antes de suspender los fármacos que interfieran en la relación renina-angiotensina-aldosterona, si la renina está muy baja, aún en medicaciones que tiendan a aumentar de la renina, el diagnóstico es francamente sospechoso de hiperaldosteronismo, o sea que ahí no hace falta suspender. Las medicaciones que aumentan la renina son los IECA, los ARA, algunos bloqueantes cálcicos, los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, si con esta medicación, estando la renina da baja, evidentemente el diagnóstico es del hiperaldosteronismo porque tenemos una renina suprimida, entonces no necesitamos suspenderlo. Y ahora, antes siempre se recomendaba que había que pasar al paciente a bloqueantes cálcicos o bloqueantes alfa-adrenérgicos para poder hacer la relación. La realidad es que ahora no, sobre todo porque han mejorado los métodos para la determinación tanto de la renina como de la aldosterona, y los estudios recientes plantean que no es preciso discontinuar ni siquiera los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como son la espironolactona y la plerenona. En esta situación, en esta situación, estando el paciente con la medicación tiene la renina baja, el diagnóstico es de hiperaldosteronismo, pero si la renina no está suprimida, en ese caso sí, sobre todo los antagonistas de los receptores mineralocorticoides lo tienen que suspender de 4 a 6 semanas. Porque si no, o sea, la recomendación es hacer el dosaje con la medicación que tiene el paciente y no comprueba el paciente, bueno, recién ahí suspender, sobre todo esto, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Y siempre hay que corregir los niveles de potasio, evitar que el paciente esté con una dieta hiposódica, o sea, tiene que tener una ingesta libre de sal, y la extracción para la dosis de aldosterona en actividad renina o de concentración de renina se hace entre las 8 y las 10 de la mañana con el paciente 2 horas levantado. Con respecto a las pruebas confirmatorias, sobre todas estas, lo que yo les dije antes, o lo que no voy a explicar todo esto, es
de selectividad, índices de lateralización, y tampoco no les voy a decir cuáles son, sino directamente como para que vean, porque esto también cuando uno hace un cateterismo, obviamente que los gradientes va a consultar la tabla y calcular los gradientes. Básicamente esto es lo mismo, en hipertensión grado 2, en quienes nos vamos a sospechar, cómo hacemos el screening, cómo lo distribuimos, una vez que tenemos la imagen, si el paciente desea la cirugía o no, si hace tratamiento médico, y el muestreo nos da para bilateral también si hace tratamiento médico, y el muestreo unilateral y lateraliza se hace la ganglionalectomía. Pero bueno, básicamente es básicamente lo mismo. ¿Cuál es el impacto cardiovascular del hiperandrogenismo? El impacto cardiovascular tiene múltiples consecuencias a nivel de enfermedad cardiovascular. Va a producir una enfermedad electrónica, insuficiencia cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo y ACV. A nivel renal va a producir un hiperfiltrado glomerular con disminución del filtrado, puede culminar en enfermedad renal terminal y proteinuria, y a nivel metabólico va a producir diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, síndrome de apnea obstructiva del sueño y osteoporosis. La mayor morbilidad, tiene mucho mayor morbilidad que una hipertensión esencial comparado por edad, por sexo y por similar grado de hipertensión. Y el tratamiento farmacológico es en los pacientes que tengan la hiperplasia bilateral, que tengan la enfermedad hereditaria, que el adenoma, en el caso que tengan alto riesgo quirúrgico, en el paciente que no desee la cirugía, en el que el muestreo no sea concluyente, los pacientes de edad avanzada. El objetivo es normalizar la tensión, los niveles de potasio y la renina, con una renina objetivo entre 1 y 2, una tensión de menor a 130-80, con un potasio entre 3,5 y 4,5, se inicia con espironolactona entre 25 y 50. Las drogas que tenemos son espironolactona y después tenemos los bloqueantes de los canales epiteliales de sodio. Espironolactona es no selectivo, por lo tanto va a dar mayor grado de efectos adversos, porque tiene más riesgo de todas tienen riesgo de hiperpotasemia, pero da más nivel de ginecomastía y impotencia en el hombre y alteraciones en las mujeres y en las mujeres sobre los selectivos y competitivos sobre el receptor de mineralocorticoides. Básicamente es el tratamiento, y con respecto al tratamiento quirúrgico es los adenomas productores de aldosterona, que lo que detalla, lo que informa la bibliografía es que el tratamiento quirúrgico es superior al tratamiento médico en términos de mortalidad, riesgo cardiovascular y metabólico y función renal de acuerdo a distintos estudios. En un estudio en el Pew Paso encontraron que el 37% de los pacientes que se sometieron a la cirugía tuvieron una duración bioquímica completa y el 90%, más del 94% tuvo una reducción bioquímica completa. La adenoidectomía es unilateral, se puede hacer por vía mínimamente invasiva, por videolaparoscopía robótica, con un tipo de abordaje interior posterior lateral, o puede ser abierta. Siempre previa a la cirugía hay que normalizar tensión y potasio con antagonistas los receptores mineralocorticoides. Esta es una imagen de un adenoma suprarrenal, esta es la tomografía, y esta es la imagen de resonancia con una pérdida de la intensidad señal en el T2, y esto es propio de que son benignos y tienen gran cantidad de líquidos. En general son pequeños, homogéneos, de menos de la unidad de Hanfield, tienen un rápido lavado y pierden el señal en fuera de espacio que se ponen más negros. Hasta ahí hice algo, que lo marqué. ¿Alguna duda? Bueno. Con respecto a feocromocitoma para ganglioma, y esto para terminar, son tumores neuroendocrinos originados en las células cromafines de la médula suprarrenal y los ganglios parasimpáticos. Los que son de la médula suprarrenal son los feocromocitomas, los ganglios paraganglios simpáticos son los paragangliomas, tienen la capacidad de sintetizar y liberar catecolaminas, tienen un amplio riesgo de complicaciones cardiovasculares fatales, sobre todo por la cantidad de catecolaminas circulantes, pueden producir infarto de miocardio, miocardiopatías, arritmias, ACV, emergencias hipertensivas o fallos multiorgánicos.
Los paragangliomas adrenales son los feocromocitomas, en el 80, son en el 80-85% de los casos que producen adrenalina, y los paragangliomas extraadrenales son en el 10 o 15% de los casos, pueden ser simpáticos o parasimpáticos. Los simpáticos, el 75% están en el abdomen, producen noradrenalina y dopamina, y los parasimpáticos, en cabeza y cuello, en general son no funcionantes y no producen catecolamina y dan síntomas por el efecto de masa. Estos son los adrenales o paragangliomas adrenales, los cromositomas, y los paragangliomas simpáticos extraadrenales. Con respecto a la presentación clínica, los signos y síntomas son muy variables, tienen una incidencia baja de 2 a 8 casos por millón de habitantes por año, sin diferencia en la distribución de género. La prevalencia en pacientes hipertensos es del 0,2 y el 0,6% y tiene una demora diagnóstica de alrededor de 3 años. Pueden ser esporádicos o hereditarios. Los esporádicos, los hereditarios, hay una mucho mayor frecuencia de cromositomas esporádicos que se determinan y se diagnostican en la actualidad. En el 40% de los casos tienen un patrón de exotosómico dominante y son los tumores que tienen la tasa más alta de heredabilidad de todos los tumores sólidos. Todos los feocromocitomas y paragangliomas van a tener un potencial alto. Cuando tenemos un feocromocitoma, podemos tener 3 escenarios. Que el paciente se presente con una clínica sospechosa, que el paciente se presente con un incidentaloma, o que se presente con antecedentes de una vigilancia porque tiene, lo encontremos el tumor por un antecedente hereditario por predisposición genética. Los signos y síntomas que vamos a encontrar son la cefalea, frecuente en el 60-90%, la sudoración y la palpitación, y la actividad clásica, cefalea, sudoración y palpitaciones, la hipertensión que se da entre el 50, 60 hasta el 90% de los pacientes, pueden cursar con hipotensión ortostática, palidez, pueden tener flash, inusofoco, pérdida de peso, muchos tienen constipación y nerviosismo. Estos síntomas son bastante menos frecuentes, pero la actividad clásica es cefalea, sudoración y palpitación, y obviamente la hipertensión. ¿En quiénes vamos a sospechar un feocromocitoma o un paraganglioma? En los pacientes que tienen episodios paroxísticos de palpitaciones, de cefalea, sudoración, palidez, hipertensión, cuando haya una variación inexplicable en la tensión arterial, cuando haya una hipertensión persistente, al igual que el hiperaldosteronismo, con una respuesta paradójica, cuando haya una respuesta paradójica en la tensión, sobre todo con la administración de drogas, en la anestesia, en la cirugía o ciertos alimentos, cuando hay hipotensión ortostática en un paciente con hipertenso, cuando hay un comienzo de diabetes en un joven que también tiene hipertensión y que sea con un índice más abajo, menos de 25, ahí tenemos que sospechar que podemos estar ante un feocromocitoma en los incidentalomas adrenales y obviamente los pacientes con predisposición genética. Esto es básicamente lo mismo, los síntomas, signos adrenérgicos. En el incidentaloma adrenal no necesariamente va a causar con hipertensión, a diferencia del hiperaldosteronismo, en este caso en el incidentaloma adrenal solamente vamos a buscar o hacer el screening para feocromocitoma en las que tengan las imágenes por tomografía con un coeficiente de atenuación de más de 10 unidades Hanfield, porque no hay reporte de feocromocitoma con tumores que tengan menos de 10 unidades Hanfield. Entonces, esto se cambió en la última línea del incidentaloma. Antes lo hacíamos a todos, al igual que el síndrome de Cushing clínico, la secreción autónoma de cortisol, pero ahora solamente se hace en los pacientes que tengan más de 10 unidades Hanfield. El resto es más o menos lo mismo, el aumento de la tensión provocado por drogas, anestesia o cirugía, la variabilidad inexplicable, la dificultad de controlar la tensión y los antecedentes familiares. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace por la determinación de los metabolitos de catecolaminas, las beta-neotrinas en plasma o en orina de 24 horas, con suspensión de tabaco, alcohol y café 24 horas antes, con un reposo previo, con determinaciones de bulto supino, la expresión en plasma, y se puede hacer por cromatografía líquida o por HPLC. Con respecto a la sensibilidad y especificidad, las más sensibles y específicas son las beta-neotrinas libres de plasma, que no están disponibles en todos los centros,
y le siguen en orden de sensibilidad y especificidad las metalocinas fraccionadas en orina de 24 horas. Las catecolaminas libres en plasma y las catecolaminas urinarias es un poco más digamos, tienen mucha menos sensibilidad y especificidad porque las catecolaminas dependen de la secreción episódica del tumor. En cambio, las metalefinas se metabolizan constantemente, entonces dan por esos valores más estables. Con respecto al ácido vanilmandélico, si bien es poco sensible, es específico, pero en general no lo sabemos pedir. En general lo que pedimos es metanefrina fraccionada en orina o si hay disponibilidad, las libres para. Y se diagnostica cuando hay valores 2 a 4 veces por encima del límite superior del rango de referencia del ensayo. Lo ideal es que cada uno, al igual que con la aldosterona y trigarranina, contar con rangos propios para poder buscar de población ajustada por edad y sexo. Y tenemos que tener en cuenta, al igual que en la aldosterona y trigarranina, las medicaciones que van a interferir, como son los antidepresivos específicos, los inhibidores de la MAO, los simpáticos miméticos, la levodopa. En este caso hay que suspender la medicación y realizar los dosajes si el paciente está bajo estas medicaciones. En general no se suspenden, salvo que den los valores alterados. Bueno, en ese caso la idea es suspender la medicación y hacer un nuevo dosaje. Con respecto a los hereditarios, actualmente antes los reportes previos decían que eran menos del 10%, ahora se han aumentado hasta el 40%. La falta de antecedentes de heredos familiares no excluye que estemos ante una variante patogénica. Hay 20 variantes patogénicas de línea germinal y se estudian por un panel de secuenciación de próxima generación. Y son distintos grupos o clústeres. Los más frecuentes son el de la pseudohipoxia y de la vía de finalización de las quinasas. El de la pseudohipoxia son los que codifican un complejo que se llama succinato de ciloquinasa, y estos tienen mayor riesgo de metástasis y malignidad. Y en cambio los de la vía de la señalización de la quinasa no. Lo del grupo 1, que son los más frecuentes, tienen un fenotipo noradrenérgico o dopaminérgico. En general están fuera de la adrenal, son paragangliomas, cursan más con hipertensión, y los estudios funcionales que nos permiten encontrar la enfermedad son los PET con gangliodopa con los análogos somatostatina y tienen el riesgo de recurrencia y de metástasis. En cambio, el grupo 2, que son los de tirosinquinasa, que son los del protoncogen y la neurofibromatosis, en general tienen un fenotipo adrenérgico, están más en la adrenal y en general se diagnostican más o de primera línea, de primera elección en el estudio funcional con fluordopa. Y en general son médicos. El grupo 3 son sumamente raros. El grupo 1 son los paragangliomas y estos son malignos en general, y en el grupo 2 son feocromocitomas y el riesgo de malignidad es mucho más bajo, pero sí pueden ser bilaterales, sobre todo los que están asociados a la neoplasia endógena múltiple. Con respecto al feocromocitoma, ¿cómo hacemos el algoritmo? El paciente con clínica sospechosa o que tenga antecedentes de heredos familiares o que estemos ante el incitaloma adrenal, vamos a hacer dos agentes de metanefrina libres en plasma y de metanefrina o de las metanefrinas fraccionadas en orina. Si hay una elevación importante o significativa, lo que hacemos es pedir el estudio de imagen. La primera elección es la resonancia, si está contraindicado o no hay disponibilidad, la tomografía, perdón, y si está contraindicada o no hay disponibilidad, se puede hacer la resonancia. Y una vez que confirmamos, tenemos que buscar, bueno, de acuerdo a las características del tumor, si es muy grande o hay metástasis sospechosa, se hace el estudio funcional, de acuerdo a las características que tenga, que puede ser con MIBG, con análogo de somatostatina o con fluordopa. Y en el caso de que las determinaciones estén ligeramente elevadas, lo que se hace es repetir el test y después hay unos test que se pueden llegar a hacer, porque en realidad no se están usando, que son otros test de clorina, en el caso de que no sea significativa la elevación de la fiesta y las normas de la metanefrina, o urinarias o plasmáticas. Con respecto al diagnóstico por imágenes, tenemos estudios anatómicos, el TAC y la resonancia, y los estudios funcionales de PET y servicios con MIBG. En la tomografía son masas bien identificadas, en general son mucho más grandes que los
adenomas productoras de aldosterona son heterogéneas, tienen cambios quísticos, tienen hemorragia, necrosis, verificaciones, tienen más de bioidencancia que realzan los contrastes, y en la resonancia son hiperintensas en T2, y la resonancia sí sirve quizás para ver un poco más las lesiones extraadrenales y la progresión para ganglioma de cabeza y cuello. Con respecto a los estudios funcionales, estos se usan en el caso de que uno tenga sospecha de malignidad, de que sean bilaterales o que sean síntomas hereditarios o sospecha de metástasis. Es básicamente lo mismo que el estudio funcional elegiría de acuerdo a las características del paciente con lo que se encuentren. Con respecto al tratamiento, la resección quirúrgica es el único tratamiento curativo. El abordaje también puede ser mínimamente invasivo por videolaparoscopía o hernia abierta. Cuando tenemos un tumor de más de 6 centímetros, lo que se recomienda es la abierta. Y los riesgos son de la liberación masiva de catecolaminas por la manipulación del tumor. Esto puede determinar una crisis hipertensiva, arritmias o infartos, o una hipotensión grave por resección. Por lo tanto, hay que hacer una preparación prequirúrgica. Incluso en los pacientes no tensos deben recibir la preparación prequirúrgica, y la preparación se hace con un alfa bloqueante que se comienza con una dosis nocturna. Esto se hace unas 7 a 14 días antes, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos, en general las dosis toxina, prazoxina o terazoxina. Se va subiendo la dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente. A los 2 o 3 días de comenzar el alfa bloqueo, si el paciente presenta arritmias, se comienza con el beta bloqueo. Nunca se hace el beta bloqueo antes de comenzar con el alfa bloqueo, porque el beta bloqueo deja liberados los receptores alfa y empeora la hipertensión. Entonces, siempre primero el alfa bloqueo y después el beta bloqueo. Y el día de la cirugía sí se hace una infusión con 1 o 2 litros de solución salina para evitar la hipotensión grave. Y siempre, obviamente, avisar a la anestesista, porque es una condición de riesgo la cirugía. Intraoperatoriamente se usa la reducción de fluido y se puede usar la fentolamina en nuestro proceso para controlar la tensión. Sobre todo los momentos críticos de la cirugía son cuando se saca el tumor y cuando se clampea la vena adrenal. Todos los pacientes que están operados deben ser seguidos anualmente. ¿Por qué? Porque el feobromocitoma nunca sabemos realmente si es benigno o maligno. No hay ninguna, histológicamente no tengamos nada que nos pueda decir de que si es realmente un benigno o maligno, entonces hay que seguirlo por prácticamente 10 años. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares? Pueden tener a nivel de vaso, a nivel de corazón y a nivel de cerebro. La más importante de todas es la cardiomiopatía por el estrés. Obviamente que también da la hipertensión paroxística, puede dar la hipotensión, puede causar con daño renal, puede causar con ACV, infarto de miocardio, y con ACV hemorrágico o isquémica. Con respecto a la miocardiopatía aguda por estrés, el síndrome de Takotsubo es un síndrome caracterizado por la disfunción sistólica regional transitoria del ventrículo izquierdo, una ausencia de evidencia geográfica de coronariopatía, tiene una prevalencia de 4 y 8%, un promedio del 10%. La mayoría de los casos se antes del diagnóstico del feobromocitoma en paraganglioma, está asociado con niveles altos de catecolamina, y en la patogenia es por cardiotoxicidad, por el exceso de las catecolaminas circulantes, que va a producir un espasmo microvascular con un atontamiento del miocardio, una toxicidad hepática directa, y este exceso de noradrenalina va a inducir una estimulación de los receptores beta-2, que son más dominantes en látex, y esto va a dar un inotropismo negativo o hipoquinesia o atinesia del ventrículo izquierdo. Los desencadenantes pueden ser espontáneo o precipitado, sobre todo por la manipulación del tumor, el traumatismo, medicaciones, los antagonistas de los receptores de 2, el proliberal, la metoclopramida, los antidepresivos tricíclicos, los beta bloqueantes no selectivos, los corticoides, los anestésicos y el estrés y la cirugía no adrenal. El cuadro clínico va a imitar a un síndrome coronario agudo con dolor torácico súbito, disnea, taquiarritmia, y puede cursar con shock cardiogénico con hipotensión y colapso. Es transitorio reversible y el miocardio se puede recuperar entre los 15 a 20 días.
Hay dos tipos, el clásico que cursa con hipoquinesia del segmento apical y el invertido atípico con hipoquinesia del segmento basal. Según los criterios de la Mayo Clinic, la primaria no sería el caso del feobromocitoma, sí, obviamente tienen los otros criterios, pero el feobromocitoma no estaría, o sea, sería como un secundario, digamos, un tacosubo secundario, cursa con los criterios son que haya disquinesia, quinesia y hipoquinesia del ventrículo izquierdo, que no esté representada por una sola lesión epicárdica, en ausencia de lesión coronaria obstructiva, con elevación del ST o inversión del ET y el EPI, una elevación de la troponina, y en ausencia de traumatismo, miocarditis, enfermedad coronaria o miocardiopatía hipertrófica. En el caso de la crisis del síndrome de la cardiopatía súbita o crisis de feobromocitoma, que esto sería la que no cumple el criterio, digamos, de la Mayo en este, tiene diferencias con respecto al primario, porque se ven pacientes más jóvenes que tienen un predominio masculino, con una presentación más severa, una mayor proporción de usos cardiogénicos y más frecuente el patrón invertido, con hipoquinesia del segmento basal, y puede recurrir si uno no diagnostica el feobromocitoma. En este caso, sería en el único caso que uno iría directamente a la imagen, porque la metanefrina durante el episodio agudo no tiene especificidad, porque normalmente aumenta por las situaciones de estrés, entonces acá sí lo tenemos que hacer en la imagen para descartar el feobromocitoma del paraganglioma, y sí les puede medir la metanefrina a partir del día 14. Esta es la imagen de una miocardiopatía invertida, por un feobromocitoma. Este es un feobromocitoma, como ven, un tumor grande, heterogéneo, con calcificación y con áreas císticas. El electrocardiograma con el stent invertidas en todas las derivaciones y el tratamiento de la taquiarritmia, el soporte construido y el tratamiento de la tensión arterial. Y esto, para terminar, es un estudio de este año, en el que vieron, de acuerdo al fenotipo que tienen los feobromocitomas, vieron que los pacientes que tienen un fenotipo más adrenérgico se asocian a las miocardiopatías de tacosubo, en cambio los que tienen un fenotipo más adrenérgico se asocian a las complicaciones más tipo arterioscleróticas de del feobromocitoma. Entonces, los que son adrenérgicos son los que van a estar más en riesgo de la miocardiopatía súbita. Pero bueno, cualquier cosa. ¿Alguno del Zoom tiene alguna duda? La plasmática de la mañana, la urinaria no, porque se recolecta orina en 24 horas. O sea que normalmente las personas de orina 24 horas, el paciente lo tiene que recolectar y en un frasco especial que va con ácido clorhídrico, con un frasco oscuro, y es bastante engorroso. Y también demora cierto tiempo. No es que las tenemos años más, en general demoran entre 2 y 3 semanas hasta que se procesan. Esa es la única salida. Hay que estar 24 horas y a veces se recomienda hacer una dieta especial 3 días antes. Algunos centros, si quieren, 3 días antes también suspender la medicación y le dan la dieta. La dieta es dieta sin café, sin té, sin mate, es bastante engorrosa también la dieta, pero en general con los nuevos métodos de la HPLC o la cromatografía líquida no tienen tanta interferencia. Entonces lo podrían hacerlo si el paciente en un completo y quiere que den valores relativamente más de 2 a 3 veces al final un diagnóstico bioquímico. Lamentablemente en el endocrino siempre primero el diagnóstico bioquímico y después buscamos la imagen. No es que hacemos todo juntos, claro. Hacemos por paso, porque si no nos encontramos en el tema de los incidentalomas, entonces, bueno, y ahí es todo un tema realmente saber si es o no es. Eso es la intervención secundaria, entonces, si sabemos experiencia, no tenemos que hacer la temperona, la bebida,
también las diferencias sanitarias o el cálculo de las Sí, sí, uno que las urinarias, bien, las urinarias son fraccionadas, se mide adrenalina y metanefrina y normetanefrina, son los metabolitos. La catecolamina, como dije antes, tiene una secreción episódica, entonces por ahí no puede pasar que justo cuando uno hace el dosaje de lo plasmático, el paciente no estaba en un pico, en un paroxismo, entonces el daño normal o baja y eso no te descarta. Por eso siempre se prefiere la metanefrina, que es el metabolito, porque es la secreción durante todo el día. Entonces es mucho más sensible y específico el metabolito que la catecolamina en sí. Porque si uno no tiene, a ver, por ejemplo, si uno tiene un paciente con insuficiencia renal, que no pueda determinar metanefrina urinaria, pues en este caso sí, lo pedir las catecolaminas plasmáticas, porque bueno, lo que tiene el paciente no va a poder recolectar es una orina de 24 horas. Si tiene disponibilidad de metanefrinas plasmáticas, obviamente es mucho mejor, pero si no hay, en general, acá en Córdoba son más accesibles hacer las urinarias. Las urinarias, bueno, en ese caso sí, orina de 24 horas con las salvedades que tienen que ir a pedir el frasco en el lugar donde le hacen la determinación, porque tiene el ácido clorhídrico que es el conservante. No es que se recolecta en cualquier frasco como el cortisol y no hay. Y me necesita de unos 6 años nosotros seguir profesionando en hiperprofesional y sí, es que uno tiene que cumplir más pasos. Uno tiene que cumplir más pasos. La acromegalia solamente cuando dice que uno alcanza, porque si uno tiene alguna sospecha de acromegalia, es preferible pedir una IgG y ver que está normal y no decir, no, bueno, me parece que no la pido por la duda, es preferible diagnosticar estas enfermedades que son raras y no comerse, entre comillas, de la enfermedad. Con respecto al Fuji, sí, tiene como más pasos porque uno tiene que determinar, por un lado, la secreción en 24 horas en la orina, tiene que determinar que haya la falta de supresión con la dexametasona y por otro lado la pérdida del ritmo circadiano. Y ahí recién va a buscar la fuente con la CDH. Pero bueno, yo entiendo que es más todo junto. O sea, todo junto, no, pero muy claramente. No, es clínico, son rival, que ahí que menos. Sí, es menos, pero la realidad es que nosotros tenemos disponibles los 3 y hacemos los 3. Los 3. Sí, hacemos los 3. El urinario es saludable y la orina y el test de supresión con dexametasona. El test de supresión, en el caso de que no hay cuenta que tenga el tumor, el incidentaloma, solamente va a ser test. O sea, no hace falta hacer todo el resto porque no tiene las características. La puede hacer después, sí, se puede hacer después, como, digamos, pero son como más. Si uno quiere tener más certeza, por ejemplo, la determinación de ACTH, pero si uno llega un paciente hipertenso con una masa renal que se le diagnosticaron por otro estudio que no tiene nada que ver con una clínica renal, ahí solamente tiene que hacer el test de supresión de dexametasona. Son 2 comprimidos de dexametasona a las 11 de la noche y al otro día a las 8 de la mañana se dosa el cortisol en plasma. Y eso tiene que dar menor a 1.8. O sea, en los 2 test es lo mismo. Le da el miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y a las 8 de la mañana dosa el cortisol y da menos de 1.8 y en correcta feedback del eje, entonces si se descarta, si da más alto, ahí hay que buscar ayudar, hacer un tratamiento o buscar el resto de la determinación. Pero en general no había tantas historias de medicación, salvo que debe haber micros que ahí sí hay que repetirlo. Sí, sobre todo con los hiperaldosteronismo. Lamentablemente el hiperaldosteronismo se diagnostica muy poco, deberíamos diagnosticar mucho más. A nosotros nos llegan muy pocos hiperaldosteronismo. Deberían, creo que ahí es donde está, ustedes son los que tienen que ver. Yo creo que sí, creo que tiene, igual uno puede dosarlo, digamos, con el terrenona, o sea, a ver, entre todas las consecuencias negativas que tiene la aldosterona a nivel cardiovascular, es preferible que el paciente esté con un tratamiento con antagonista de los receptores a que esté con carbonatada y dejar liberada esa parte, digamos. Pero sí, yo creo que deberían, porque son ustedes los que tienen más los hipertensos, en todo paciente hipertenso por lo menos una vez
hacer dosajes. Ideal por ahí, quizá la condición ideal sería hacerlo el paciente que le diagnostica la hipertensión antes de poner la medicación, hacer el pedido de aldosterona, actividad renina y ver a ver cómo está. Sobre todo en jóvenes, pero la realidad es que si uno hiciera más, digamos, determinara más en mayor cantidad, encontraría mucho más. La prevalencia sería mucho mayor. Bien. En el último congreso de hipertensión, una de las prácticas que decía eso, que una de las justificaciones, todo eso, al menos una vez en la vida debería tener porque por esto, sí, claro, pero mismo súper explicado, si no lo tiene. No, a ver, uno está acostumbrado a esperar, no, quiero ver el hipertenso que tenga la hipocalemia espontánea y que sea hipertensión severa. No, hay muchas hipertensiones que no son severas y no van a causar, porque uno está esperando bajar la hipopotasemia. Y ahí la gente dice, bueno, lo puedo pedir. Si lo vería, que debería pedirlo mucho más. Tampoco está disponible entonces el vehículo que te mandaba medicina para el progreso de la Fundación. La idea mía es. Y te mandaban el listado de medicación que debía ser suspendida, digamos. Por ahí, claro, muchas veces lo necesitabas cuando tenía un hipertenso con 6 drogas de tratamiento que no te respondía, y así cómo le suspendo esto. La realidad es con la dieta bloqueante, que te ponían en el listado todo. No, ahora no debería suspenderlo si te da la renina baja con todas las medicaciones, es porque estás a nivel de la garganta. No, porque necesitas renina, si la renina pero necesitas que la renina se suprime. O sea, es el par. Renina baja, aldosterona alta. La única aldosterona es renina. Mi idea es tratar de que el hospital, porque la parte es mismo, es de casa, la determinación. Porque la realidad es que sí, muchos, sobre todo cuando están en cargo y cosas, no lo pedimos tanto que sí que pedimos porque hay que hospitalario. Entonces, creo que con eso nos facilitaría o nos ayudaría en un montón de cosas. De todos ustedes, y más que nada por todo el daño que tiene la aldosterona en el cardiovascular. Entonces, digamos, que también en la medicina, que tenían el laboratorio de la instrucción de suspender, me dije, solamente necesitan suspender una vez, que era con la fecha, tienen algún valor que han elevado, bueno, ahí de ahí. Siempre te preguntan, ¿cómo te pagan los medicamentos? La realidad es que no lo sabemos, porque obviamente, como te digo, un hipertenso no le podés sacar todo lo que pasa a un alto de los ya son caras, no le controlan bien la tensión. También muchos antidepresivos también. Sí, bueno, en este caso sí, ahí habría que verlo con el específico, habría que verlo porque eso sí suele lo mejor que lo limado o las antidepresivos que la salud. ¿También o como los tricíclicos más que nada? Los tricíclicos más que nada. Los NIRS no tanto. Bien. Y con respecto a la acromegalia, y lo que pasa es que la acromegalia es muy rara. Es muy raro. Nosotros hemos tenido uno solo que falleció el paciente, en realidad era un paciente que tenía que ir a trasplante y ese sí hicimos tratamiento antes de la intentando, ni siquiera se llegó a operar. Pero es raro, porque pasa que si pasa demasiado tiempo en la enfermedad, como ellos no se dan cuenta del cambio físico que tienen, tienen que sospechar otro. Claro. Tiene que sospechar otro que le ve el médico clínico, el dentista, el cardiólogo, cualquier otro que tiene que sospechar y che, me parece que puede ser de que tenga, porque en realidad ellos no están dando cuenta porque es muy progresiva, es muy lenta. No como por ahí en la cita de todo el mundo, sino siempre vamos. No, tiene el bajo, pero ante uno tengo una mínima duda, le veo un poco más cromatismo, un poco más de hiperoctosis, pedir un IGF-1, a ver, puede que alguna obra social no te la autorice, porque bueno, hay una determinación que es poquito cara, pero estamos tan cara, nada excesivo, se puede hacer. Y con eso uno por lo menos se queda tranquilo. Y no pierde de diagnosticar una enfermedad que tiene muchísimas complicaciones
bueno, obviamente que son solamente los cardiovasculares, tienen muchísimas otras complicaciones que tienen entonces mala calidad de vida si no la diagnostican a tiempo y que los cambios son irreversibles a medida que más tiempo pase para hacer un tumor. Hay que contar, ¿no? El tumor que genera sus tumores graves. Es súper grave. Yo voy a trabajar, me parece muy linda gracias, Adriano, por el perdón, pero hay que justo lo que yo me bajar la grabada la clase por el video de ustedes. Y te dejo grabado. Bueno, ¿están de acuerdo? Bueno, ya, perdón. La próxima la vamos a dividir en dos clases. No tienen muy extensa, porque no es muy extenso. Y eso me faltó a Alison. Porque no dije que me decía Alison, perdón. Pero no. Pero bueno, después si usted quiere, la puede grabar. El mail, le dejo la clase esa y le envío después lo de Alison. Bueno, Alison no tiene mucha contestación para los escolares. Ahí está. Pero bueno, no, realmente no lo vi y me di cuenta más tarde. No, me di cuenta más tarde, igual yo voy a hacer un mail porque cosas que lamentablemente no son fáciles de diagnosticar y Sí, yo siempre estaba en el programa mío que en estos temas. Pero no es para nada fácil, no es para nada fácil. A ver, el hiperaldosteronismo es el que tenemos con más prevalente, las otras tres son raras. claro. Entonces, eso sí necesitan un alto grado de sospecha. Por una aplauso a las dos. Bueno, yo aprovecho de decir que la semana que viene no vamos a tener la recta. Gracias, el comienzo de las clases en Buenos Aires. Volvemos la otra semana. Bueno, muchísimas gracias por todo.